Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers, predicción y apuesta MLB, 28 de agosto de 2023. Diamondbacks en Dodgers, Zach Gallen será el abridor para Arizona. Gallen ha tenido 27 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.11 y un whip de 1.06. El diestro abanica al 26.8% con un 5.1% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 38.9% con 0.86 jonrones por cada 9 entradas. Bobby Miller será el abridor para Los Ángeles. Miller ha tenido 15 aperturas en esta temporada con una efectividad de 3.86 y un whip de 1.16. El novato diestro abanica al 22.2% con un 6.8% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 47.2% con daño limitado de jonrones. Gallen ha promediado 6 entradas por apertura en sus últimas 3. Los Dodgers tienen un récord de 32-11 en casa enfrentando a un lanzador de la Liga Nacional con una efectividad de 3.20 o menos. Gallen en la ruta tiene una efectividad de 4.46 con un récord del equipo de 5-9. Apuesta por Los Ángeles menos 136. Atlanta Braves vs Colorado Rockies, predicción y apuesta MLB, 28 de agosto de 2023. Braves en Rockies, Bryce Elder será el abridor para Atlanta. Elder ha tenido 25 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.39 y un whip de 1.20. El diestro de segundo año tiene un porcentaje de ponches del 17.5% con un 8.1% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 51.9% con 0.88 jonrones por cada 9 entradas. Austin Gomber será el abridor para Colorado. Gomber ha tenido 26 aperturas en el año con una efectividad de 5.48 y un whip de 1.47. El zurdo tiene una tasa de ponches del 14.6% con un 6.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 41.9% con 1.65 jonrones por cada 9 entradas. En los últimos 10 juegos, el bullpen de Colorado tiene una efectividad de 7.89. Atlanta tiene un récord de 48-31 para el over contra abridores zurdos. Gomber en casa tiene una efectividad de 7.06 con un whip de 1.57. Apuesta por el over de Atlanta y Colorado en 12. Chicago White Sox vs Baltimore Orioles, predicción y apuesta MLB, 28 de agosto de 2023. White Sox en Orioles, Michael Kopech lanzará por Chicago. Kopech ha hecho 24 aperturas en el año con una efectividad de 4.95 y un whip de 1.49. El diestro de cuarto año abanica al 22.8% con un 15% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 35.2% con 2.10 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP es de 6.51, lo que sugiere un aumento en la efectividad basado en la forma. Grayson Rodríguez lanzará por Baltimore. Rodríguez ha tenido 17 aperturas con una efectividad de 5.38 y un whip de 1.43. El novato derecho poncha al 24.3% con un 9.1% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 46.6% con 1.55 jonrones por cada 9 entradas. Kopech permitió 13 carreras en sus 3 aperturas anteriores, con 13 bases por bolas en 16 y un tercio de entradas. Rodríguez ha permitido 3 carreras merecidas o menos en 5 aperturas seguidas. El bullpen de Chicago tiene una efectividad de 6.38 en los últimos 10 juegos. Los Orioles tienen un récord de 18-9 en la línea de carreras contra equipos de la Liga Americana que permiten 4.9 carreras por juego o más, con un retorno de más 10.2 unidades. Apuesta por Baltimore en la línea de carreras menos 1.5 carreras a menos 112. Cincinnati Reds vs San Francisco Giants, predicción y apuesta MLB, 28 de agosto de 2023. Reds en Giants, Andrew Abbott será el abridor para Cincinnati. Abbott ha tenido 15 aperturas en la campaña con una efectividad de 3.16 y un whip de 1.17. El zurdo abanica al 26.8% con un 8.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 26.4% con 1.27 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.00 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Kyle Harrison será el abridor para San Francisco. Harrison en su debut en las Grandes Ligas permitió 2 carreras merecidas con 5 ponches en 3 y un tercio de entradas en Filadelfia. El zurdo fue seleccionado en la tercera ronda en 2020 sin experiencia universitaria. En 20 aperturas en AAA,
El novato tuvo una efectividad de 4.66 y un whip de 15.3, ponchando a 1.05 bateadores en 65 y 2/3 de entradas. En los últimos 10 juegos, el bullpen de San Francisco tiene una efectividad de 4.96. El récord del equipo detrás de Abbott es de 11-3 enfrentando a equipos que promedian 7 ponches por juego o más, con un retorno de más 9.1 unidades. El récord del equipo detrás de Abbott es de 7-1 en la ruta, con un retorno de más 8.4 unidades. Apuesta por Cincinnati más 1.06. Cleveland Guardians vs Minnesota Twins, predicción y apuesta MLB, 28 de agosto de 2023. Guardians en Twins, Xzavier Curry será el abridor para Cleveland. Curry ha tenido 32 apariciones en 2023 con una efectividad de 3.51 y un whip de 1.22. El diestro abanica al 16.6% con un 6.6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 28.5% con 0.94 jonrones por cada 9 entradas. Kenta Maeda será el abridor para Minnesota. Maeda ha tenido 15 aperturas en el año con una efectividad de 4.22 y un whip de 1.17. El derecho abanica al 28.9% con un 6.6% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 32.5% con 1.45 jonrones por cada 9 entradas. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Twins tiene una efectividad de 4.99 y el de los Guardians de 2.88. Los Twins tienen un promedio de bateo de 231 en juegos de división. Maeda en casa tiene una efectividad de 5.57. Apuesta por Cleveland más 1.46. Houston Astros vs Boston Red Sox, predicción y apuesta MLB, 28 de agosto de 2023. Astros en Red Sox, Cristian Javier será el abridor para Houston. Javier en 24 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 4.52 y un whip de 1.26. El diestro de cuarto año poncha al 21.3% con un 8.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 25.9% con 1.41 jonrones por cada 9 entradas. Chris Sale es el abridor para Boston. Sale ha tenido 14 aperturas con una efectividad de 4.68 y un whip de 1.14. El veterano zurdo tiene una tasa de ponches del 29.4% con un 6.2% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 38% con 1.23 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP de 3.69 sugiere una disminución en la efectividad basado en la forma. Los Red Sox han tenido más de 10 partidos seguidos. El bullpen de los Red Sox tiene una efectividad de 4.37 en los últimos 10 juegos, y el de los Astros de 5.57. Javier tiene un récord de 16-7 para el over este año. En los últimos 7 juegos, los Red Sox tienen un promedio de bateo de 323 y los Astros de 284. Apuesta por el over de Houston y Boston en 9.5. Los Ángeles Angels vs Philadelphia Phillies, predicción y apuesta MLB, 28 de agosto de 2023. Ángeles en Phillies, Lucas Giolito lanzará por Los Ángeles. Giolito tiene una efectividad de 4.32 y un whip de 1.27 en 26 aperturas en el año. El diestro de 8 años está ponchando al 25.2% con un 8.4% de bases por bolas. Los rodados representan el 36.8% con 1.64 jonrones por cada 9 entradas. Taijuan Walker lanzará por Filadelfia. Walker ha hecho 25 aperturas con una efectividad de 4.02 y un whip de 1.29. El veterano abanicó al 19.8% con un 10% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 45.3% con 1.12 jonrones por cada 9 entradas. En los últimos 7 juegos, Los Ángeles batean para 229. En este periodo, los Phillies tienen un promedio de bateo de 319 y anotan un promedio de 7.7 carreras por partido. El récord del equipo detrás de Giolito es de 4-14 contra equipos ganadores con una pérdida de menos 11.2 unidades. Giolito ha permitido 20 carreras en sus últimas 4 aperturas, trabajando 21 y 2/3 de entradas. El récord del equipo detrás de Walker es de 12-2 cuando son favoritos por menos 110 o más en esta temporada. Apuesta por Filadelfia menos 143. Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs, predicción y apuesta MLB, 28 de agosto de 2023. Brewers en Cubs, Wade Miley será el abridor para Milwaukee.
Miley ha tenido 17 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.18 y un whip de 1.33. El zurdo abanica al 16.5% con un 7.5% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 43.2% con 1.13 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.54 sugiere un aumento en la efectividad si la forma se mantiene. Jameson Taillon será el abridor para Chicago. Taillon ha tenido 23 aperturas con una efectividad de 5.61 whip de 1.35. El veterano abanica al 29.2% con un 6.7% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 35.8% con 1.48 jonrones por cada 9 entradas. 8 victorias seguidas para los Brewers. Los Cubs han ganado 7 de 9. En sus últimas 5 aperturas, Miley ha permitido 8 carreras merecidas en 26 entradas. En sus últimas 3 aperturas, Taillon ha permitido 16 carreras en 14 y 2/3 de entradas. En los últimos 7 juegos, los Brewers tienen un promedio de bateo de 291 y anotan un promedio de 6.9 carreras por juego. Apuesta por Milwaukee más 1-1-1. New York Yankees vs Detroit Tigers, predicción y apuesta MLB, 28 de agosto de 2023. Yankees en Tigers, Luis Severino lanzará por Nueva York. Severino participó en 16 juegos en la campaña con una efectividad de 7.26 y un whip de 1.75. El diestro de 9 años poncha al 17.7% con un 9% de bases por bolas. Los rodados representan el 40.4% con 2.42 jonrones por cada 9 entradas. Reese Olson lanzará por Detroit. Olson ha tenido 15 apariciones con una efectividad de 5.29 y un whip de 1.25. El novato derecho tiene un porcentaje de ponches de 23.5% con un 6.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 40.8% con 1.46 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.25 sugiere una disminución en la efectividad basada en sus números. El picheo de los Tigers ha sido castigado con 26 carreras en sus últimos 2 juegos. En sus 2 aperturas anteriores, Severino permitió 3 carreras merecidas en 10 y 2/3 de entradas. En sus 2 aperturas anteriores, Olson permitió 10 carreras merecidas en 7 y 1/3 de entradas. El bullpen de los Tigers tiene una efectividad de 7.91 en los últimos 10 juegos. Detroit tiene un récord de 5-20 ante la división este de la Liga Americana este año, con una pérdida de menos 11.7 unidades. Apuesta por Nueva York menos 103. Oakland Athletics vs Seattle Mariners, predicción y apuesta MLB, 28 de agosto de 2023. Athletics en Mariners, Kyle Muller será el abridor para Oakland. Muller ha tenido 13 apariciones en la campaña con una efectividad de 7.28 y un whip de 1.89. El zurdo abanica al 15.1% con un 10.6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 47.1% con 1.67 jonrones por cada 9 entradas. Bryan Woo será el abridor para Seattle. Woo ha tenido 12 aperturas con una efectividad de 4.58 y un whip de 1.22. El novato diestro abanica al 25.3% con un 7.2% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 39% con 1.22 jonrones por cada 9 entradas. En los últimos 7 juegos, Oakland tiene un promedio de bateo de 219. Solo están anotando un promedio de 2.6 carreras por juego y bateando 196 en juegos de la división. En los últimos 7 juegos, los Mariners tienen un promedio de bateo de 342 y anotan un promedio de 9 carreras por juego. Apuesta por Seattle en la línea de carreras menos 1.5 carreras. Pittsburgh Pirates vs Kansas City Royals, predicción y apuesta MLB, 28 de agosto de 2023. Pirates en Royals, Johan Oviedo será el abridor para Pittsburgh. Oviedo ha tenido 26 aperturas en la campaña con una efectividad de 4.46 y un whip de 1.33. El diestro de cuarto año tiene un porcentaje de ponches del 20.4% con un 9.8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 44.4% con 0.99 jonrones por cada 9 entradas. Zack Greinke será el abridor para Kansas City. Greinke ha tenido 23 apariciones en 2023 con una efectividad de 5.34 y un whip de 1.23. El veterano de 19 años poncha al 16.4% con un 3.2% de bases por bolas.
Los rodados se sitúan en el 43.2% con 1.81 jonrones por cada 9 entradas. Los Royals han perdido 7 de 8 juegos. En sus últimas 5 aperturas, Greinke ha permitido 18 carreras en 23 y un tercio de entradas. Kansas City tiene un récord de 7-17 en casa cuando la línea está entre más 1.25 y menos 175, con una pérdida de menos 10.3 unidades. En los últimos 7 juegos, los Royals tienen un promedio de bateo de 213. Apuesta por Pittsburgh menos 108. San Diego Padres vs St. Louis Cardinals, predicción y apuesta MLB, 28 de agosto de 2023. Padres en Cardinals. Blake Snell será el abridor para San Diego. Snell ha tenido 26 aperturas en 2023 con una efectividad de 2.73 y un whip de 1.27. El zurdo tiene una tasa de ponches elite del 31% con un 13.5% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 44.8% con 0.95 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.78 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Adam Wainwright será el abridor para San Luis. Wainwright ha tenido 17 aperturas con una efectividad de 8.61 y un whip de 1.99. El veterano de 19 años ha visto caer sus ponches al 11.6% con un 7.9% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 38.9% con 1.86 jonrones por cada 9 entradas. En las últimas 5 aperturas, Wainwright ha permitido 28 carreras en 20 y 2 tercios de entradas. En las últimas 4 aperturas, Snell ha permitido 10 carreras en 23 entradas. Apuesta por el over de San Diego y San Luis en 9.5. Texas Rangers vs New York Mets, predicción y apuesta MLB, 28 de agosto de 2023. Rangers en Mets, Jon Gray será el abridor para Texas. Gray ha tenido 23 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.76 y un whip de 1.23. El diestro de 9 años abanica al 20.6% con un 8.2% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 41.1% con 0.96 jonrones por cada 9 entradas. Tyler McGill será el abridor para Nueva York. McGill ha tenido 19 aperturas con una efectividad de 5.54 y un whip de 1.73. El diestro tiene una tasa de ponches del 17.5% con un 10.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 42.9% con 1.38 jonrones por cada 9 entradas. Los Rangers han perdido 9 de 10 juegos con el cuerpo de picheo siendo castigado. En este período, su bullpen tiene una efectividad de 6.92. En sus últimas 5 aperturas, Gray permitió 17 carreras en 28 y un tercio de entradas. En sus últimas 5 aperturas, McGill permitió 21 carreras en 22 entradas. Los Rangers tienen un récord de 27-15 para el over cuando son favoritos en la ruta por menos 100 a menos 150. Apuesta por el over de Texas y Nueva York en 9. Washington Nationals vs Toronto Blue Jays, predicción y apuesta MLB, 28 de agosto de 2023. Nationals en Blue Jays, Josiah Gray es el abridor para Washington. Gray ha tenido 25 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.85 y un whip de 1.44. El diestro de tercer año poncha al 19.9% con un 11.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 39.7% con 1.19 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.91 sugiere un aumento en la efectividad basado en la forma. Kevin Gausman será el abridor para Toronto. Gausman en 25 aperturas tiene una efectividad de 3.23 y un whip de 1.16. El veterano de 11 años tiene una tasa de ponches elite del 31.7% con un 6.2% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 42.9% con 0.96 jonrones por cada 9 entradas. En su última apertura, Gray contuvo a los Yankees a una carrera en 6 entradas. El récord del equipo detrás de Gray es de 18-17 como visitante enfrentando a equipos que promedian 7 ponches por juego o más, con un retorno de más 13.3 unidades. Washington tiene un récord de 26-22 como underdog de más 1.75 a más 2.50, con un retorno de más 2.9 unidades. El récord del equipo detrás de Gausman es de 17-17 como favorito en casa de menos 150 o más, con una pérdida de menos 19 unidades. En los últimos 10 juegos, los Blue Jays tienen un promedio de bateo de 221. Apuesta por Washington más 2.15.